esas líneas delgadas, si las existen, entre el derecho a la resistencia, la seguridad y los derechos humanos. Vamos a analizarlo con expertos en la línea política y en materia de derechos humanos. Con nosotros en estudio el doctor Julio Echeverría, analista político. Vía telefónica, el doctor Enrique Galarza es el presidente de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. La Organización de Naciones Unidas se mostró preocupada por los indicadores de violencia que se estaban registrando en el país. El Ecuador, a través del gobierno nacional, ha aceptado un acompañamiento en este proceso necesario de diálogo. Pero, ¿cuáles son los límites entre la violencia, el vandalismo y los derechos humanos? Doctor Galarza, iniciamos con usted. Bienvenido, buenos días. ¿Qué evaluación hace usted? Carlita, buenos días. Es un gusto saludarle y poder conversar unos minutos. Lo mismo, mi saludo para el doctor Echeverría y para Andrés. Yo creo que el derecho a la palabra propia es un derecho universal del ser humano. La palabra tiene que ser expresión del pensamiento, de la existencia, del ser y quehacer de las personas. Y creo que desde ese derecho surge la necesaria comprensión y escucha que han de tener los gobiernos y la sociedad cuando se trata de reclamos y puesta en común de las necesidades particulares de un grupo o de un individuo. Me parece que, por lo tanto, el derecho al reclamo es un derecho que hemos de aprender a ejercitar y respetar. Y de otra parte, aquel que está reclamando deberá tener presente que los límites fundamentales también es el respeto a los demás. Todo derecho tiene su obligación, su responsabilidad. Y por lo tanto, si yo reclamo mis derechos, no puedo irme contra los derechos de los demás. La escucha y el dar la palabra propia es el diálogo. Si hay violencia, si hay acción ya en contra de los demás, no hay diálogo, hay presión. Y los seres humanos no debemos ni podemos actuar por presión, por obligación, por la acción del otro y no por la acción propia. Doctor Julio Echeverría, a propósito de la línea de reflexión del doctor Galarza, daría la impresión que con estas manifestaciones tenemos varias agendas. Por un lado están quienes protestan por las medidas, aunque los argumentos no son precisamente, no hablan precisamente de las medidas, sino de otros temas. Hay quienes piensan pescar a río revuelto a propósito del escenario político. El país está a puertas de un nuevo proceso eleccionario. Y por otro, tenemos procesos judiciales de determinados personajes que se verían beneficiados con este aplazamiento de las audiencias. ¿Cómo conceptuamos? ¿Cómo ponemos en contexto todos estos elementos, doctor Echeverría? Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto compartir el panel con el doctor Galarza. Bueno, yo lo que podría indicar es que en realidad el país en este momento se encuentra frente a un proceso complejo de transición.
diríamos, de agudización de una transición que se viene alargando ya por lo menos unas 2 décadas. Creo que en esta compleja transición se involucran distintas dimensiones y por supuesto distintos actores. De allí que es complejo inteligir realmente cuál de los distintos intereses implicados es el que tiene más razón, podríamos decir, ¿no? Porque hay, como decíamos, una intención del gobierno por impulsar una reforma de la economía, después de que ha introducido reformas en el ámbito de lo político, una reforma de la economía que le permita al país contar con un horizonte de mediano y de largo plazo mucho más sólido en términos económicos. Toda la propuesta del gobierno me parece que es una propuesta que apunta a mirar en el mediano y largo plazo la posibilidad de una economía mucho más sostenible, esto es, que logre enfrentar la lógica o las características que viene arrastrando la economía del país, que se conjugan dentro de esta ecuación de déficit público y endeudamiento. Una lógica perversa, diríamos, en donde el déficit público no logra cubrirse si no es con un endeudamiento cada vez más oneroso y cada vez más difícil de cumplir. Entonces, el gobierno creo que en ese sentido apunta a introducir reformas, y la eliminación de los subsidios a los combustibles justamente es el punto nodal de la crisis, porque a partir de esa eliminación se considera que la economía podría sustentarse sobre propios pies de autonomía y de manejo más adecuado. Y esta operación es una operación que impacta en distintas dimensiones y que afecta a distintos actores. Entonces, estamos frente a un movimiento de resistencia o de reacción de distintos actores y de distintos intereses. Uno es el de los movimientos sociales y el del movimiento indígena, que por supuesto entiende que esta política impulsada por el gobierno del presidente Moreno les va a afectar, y de hecho va a afectar sus condiciones ya precarias de sobrevivencia y de vida. Y por otro tenemos actores que no necesariamente se van a ver afectados en esa dirección, sino en otra dirección. Por ejemplo, todos aquellos que usufructúan de los subsidios, de la existencia de subsidios. Allí están... hay muchos intereses. Hay muchos intereses en juego, y eso hace que se confunda el sentido del movimiento y el sentido de la movilización indígena y del paro que estamos asistiendo. A eso se añade la presencia de un actor determinante, que es el expresidente Correa, que está atizando el fuego para detener el proceso de investigación que se está llevando a cabo sobre su responsabilidad en el manejo económico de los últimos 10 años. Entonces, hay un conjunto de dimensiones que se están superponiendo y que impiden ver cuál es el sentido preciso de esta movilización. Señor Galarza, usted mencionaba hace un momento sobre la importancia del diálogo, el respeto, en fin. Sin embargo, ¿cómo lograr la fluidez de ese diálogo cuando hay antecedentes? Al menos así lo mencionan los grupos de sindicatos y de indígenas, en el sentido de que el gobierno abrió varios espacios de gran diálogos nacionales y ellos dicen que los resultados fueron más bien muy pobres o infructuosos. Es decir, que llega un momento en que parecería que el diálogo es insuficiente, y por eso esta medida de presión, por ejemplo, ahora ha provocado que tanto la Organización de Naciones Unidas como la Iglesia incluso hagan de intermediarios para provocar un nuevo encuentro. Es decir, siempre se impone el diálogo, pero fíjese usted que a ratos parece que se dificulta y hay que buscar otros canales, ¿no? Sí, así es. Yo creo que debe darse un proceso que con mayor o menor dificultad debe darse para el cumplimiento justamente de los objetivos de los actores. Por un lado, y
estando de acuerdo que hay muchos grupos de por medio, creo que los actores principales en el actual momento ha de ser el movimiento indígena, concretamente campesino, y por otra parte el gobierno nacional. Cada uno tiene sus objetivos específicos propios. Hemos de reconocer que particularmente en el caso de los indígenas ha sido una población históricamente disminuida, históricamente maltratada, como toda la población rural. La ciudad ha vivido a costa del campo. La situación económica, social, productiva del campo ha sido gravemente afectada y no atendida, no solamente por el actual gobierno, ni siquiera por el actual gobierno y el anterior, sino históricamente la población urbana ha vivido a costa de la población rural. Creo que ya solamente esa perspectiva abre caminos de diálogo, de entendimiento y búsqueda de compensaciones a una población que históricamente es particularmente afectada con las medidas tomadas por el gobierno y que por lo tanto necesita un tratamiento especial. Creo que la mira fundamental tiene que ser cada uno desde los objetivos y las tareas específicas que tiene, pero la búsqueda del bien común y por lo tanto la necesidad de un entendimiento desde la cesión de derechos de los unos para los demás es fundamental. Políticamente, doctor Echeverría, ¿cómo observa usted el comportamiento básicamente de dos candidatos presidenciales? Guillermo Lasso, que ya se sabe va por esa línea, Jaime Nebot, que dice que no, pero evidentemente está trabajando en función de ese objetivo. En el Partido Social Cristiano marcando una distancia, una cosa que ha llamado la atención, y me pregunto si es un cálculo político. También, bueno, lo propio el señor Lasso. ¿Están de alguna manera calentando a su beneficio esta coyuntura para sacar réditos políticos, cree usted, o no? Yo creo que ese es diríamos, es un comportamiento natural de todo actor político, el tratar de utilizar las condiciones de la coyuntura para fortalecer sus posicionamientos en la perspectiva electoral del año 2021. En ese caso, ambos actores, Lasso por un lado y Nebot por otro, están por supuesto, tratando de mejorar sus perfiles en función de esa candidatura. ¿Y son coherentes y consistentes en su línea previa? Yo creo que sí, hay un insistir en una misma línea, podríamos llamarla de centro-derecha. Ahora, creo que en esta coyuntura la operación de ambos ha consistido en tratar de diferenciar o identificar lo que sería una movilización legítima del sector indígena y lo que sería una instrumentalización o una manipulación operada desde el exterior, como se dice, por el presidente Correa, y también en este caso su intención de posicionarse ya no en el año 2021. El expresidente Correa quisiera acelerar los tiempos y, de ser posible, regresar este rato y tomar el poder. Por eso adelantar las elecciones. Y tomarse el poder, diríamos, a través de vías no democráticas, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pero creo que ese es un esquema de comportamiento de los actores políticos. Los otros son, por supuesto, el movimiento indígena, que está pugnando por recuperar su protagonismo histórico en el contexto de la política nacional. En ese sentido, el movimiento indígena ha regresado sobre sus viejas lógicas, que son las lógicas de la resistencia, con una cierta tendencia a plantearse el tema de la refundación. En muchos sectores hay esta idea todavía, yo diría,
anclada en esta vieja concepción de que el movimiento indígena ha sido siempre oprimido, excluido, y que no hay perspectiva futura para modificar esa situación, y que lo único que le queda al movimiento es la resistencia. ¿Pero cree usted que sale fortalecido a propósito de la supuesta cercanía con el correísmo, que se está vinculando de alguna forma? Yo creo que esa vinculación es una vinculación que le ha afectado y le afecta al movimiento. Y yo creo que las últimas declaraciones de la CONAIE estableciendo distancia respecto del correísmo justamente apuntan a esa percepción que tiene el movimiento indígena de que su política está siendo desvirtuada por la intromisión, diríamos, del interés político del correísmo para manipular y utilizar su lucha. Entonces, creo que la misma lógica del conflicto en esta última semana ha ido depurando las posiciones, tanto en el un campo como en el otro campo. Creo que por el lado del gobierno hay una más clara percepción también de la instrumentalización por parte del correísmo y de ciertos intereses directamente vinculados para utilizar la movilización indígena. Creo que también por parte del gobierno hay una más clara intelección de la importancia del movimiento indígena y de sus demandas, y que por lo tanto yo creo que está dispuesto a negociar ese paquete de reformas. Por supuesto, no en la línea de desmontar o de revertir la eliminación de los subsidios, pero sí de mejorar en lo que tiene que ver con las políticas llamadas de compensación, y que tiene que ver con la reactivación productiva, especialmente en el agro, y que tiene que ver también con la transferencia de subsidios a sectores que de hecho se van a ver más directamente afectados por las medidas. Entonces creo que el mismo conflicto está abriendo las posibilidades de un arreglo y de un diálogo entre los actores de la confrontación, en este caso entre los actores centrales y fundamentales, que son el movimiento indígena y el gobierno. El gobierno está interesado en impulsar una estrategia de ajuste de la economía en donde no se trata solamente de arreglar las cifras macroeconómicas, sino de plantear también una estrategia de reactivación productiva y de compensación social hacia los sectores más afectados. De allí el planteamiento del incremento del bono de desarrollo humano, de allí el planteamiento de añadir nuevos beneficiarios a ese bono, la caída o la eliminación de aranceles para la importación de insumos que puedan reactivar la economía agraria especialmente, que son dos líneas extremadamente interesantes sobre las cuales el movimiento indígena puede negociar mejores condiciones. Entonces creo que el mismo conflicto está abriendo las líneas de lo que podría ser una solución que le interese al país y que aleje a los actores que están tratando de aprovecharse de la coyuntura para acumular fuerzas y seguramente regresar al viejo modelo. Aquí la discusión es muy fuerte. ¿Qué significa regresar al viejo modelo en el contexto actual, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos fundamentales. El país se encuentra entonces frente a estas disyuntivas, cómo reconocer la importancia de una movilización que apunta en dirección a mejorar las condiciones de equidad en el país. Y en ese sentido, el protagonismo del movimiento indígena sigue siendo importante, porque el protagonismo del movimiento indígena alerta sobre condiciones estructurales de inequidad que han caracterizado al país y que es necesario afectarlas, que es necesario modificarlas. Por otro lado, el gobierno a su vez tiene que velar por una política de Estado. Cuando el gobierno está planteando estas tres dimensiones de intervención: ajuste económico a través de la reducción de subsidios, reactivación productiva hacia la baja de aranceles para mejorar la capacidad de la producción en el agro, y compensaciones hacia los sectores más desfavorecidos, está planteando una estrategia de país, una estrategia de Estado para tratar de salir de la crisis en la cual se encuentra actualmente el país, y que ha sido también una crisis heredada de 10 años de mal manejo de la economía, de dispendio y de corrupción. Entonces,
el país creo que tiene que estar claro cuál es el camino que estamos adoptando. Estamos tratando de salir de una década de despilfarro, de corrupción, de mal manejo de la economía, y estamos tratando de sentar las bases a través de estos 3 grandes ejes, de sentar las bases de una salida de esa crisis. El contexto internacional no es el mejor. Si nosotros vemos, y allí viene el cuestionamiento que se hace a la presencia del Fondo Monetario Internacional, estamos viendo lo que acontece en Argentina, donde el protagonismo del Fondo Monetario ha sido intenso. Aquí hay que discutir, el Ecuador no es la Argentina. Son otros escenarios. Son otros escenarios. El Ecuador cuenta con una ventaja que es seguramente su mayor fuerza, su mayor fortaleza, que es la dolarización. Por lo tanto, los procesos de ajuste no necesariamente van a significar el inicio de una espiral inflacionaria, porque aquí no hay posibilidad de devaluar la moneda, como ha acontecido en el caso argentino. Entonces, en el caso argentino, el ajuste neoliberal en condiciones de indisciplina fiscal genera una espiral inflacionaria que termina afectando y agudizando mucho más la crisis. En el caso del Ecuador, en la inexistencia de ese mecanismo de devaluación monetaria, la fortaleza del dólar puede permitir una estrategia mucho más sostenida y contenida de manejo de la economía a través de la presencia del Fondo Monetario Internacional. Doctor Galarza, ¿cuál es la repercusión que tendría para el gobierno este hecho en momentos en que la popularidad venía descendiendo, la popularidad del presidente de la República? ¿Cuál va a ser la incidencia de este tema? El presidente ha sido claro. Él está gobernando no pensando en una adhesión política, sino en lo que requiere el país históricamente. Pero ¿qué repercute o qué repercusión va a tener esta posición? Yo coincido totalmente con el análisis que está haciendo el doctor Echeverría. Coincido totalmente. Creo que al gobierno en particular, en concreto, le queda 2 tareas. El reafirmar la necesidad de un diálogo, de una comunicación, y por lo tanto la búsqueda de un acuerdo con los principales protagonistas de la otra parte. El control, en efecto, de los abusos que suelen darse y están comenzando a darse ya en relación a la subida de precios de los productos de primera necesidad y de los productos en general. Creo que es urgente reafirmar y dar pasos concretos, prácticos, en la lucha contra la corrupción y en ese sentido, en acelerar los procesos de investigación y sanción a los culpables de los graves delitos que se dicen haber cometido en relación a los bienes públicos. Y esto va a repercutir fundamentalmente en una imagen que creo que el gobierno del licenciado Moreno, como cualquier gobierno, requiere. Esto es el de su autonomía, el de su propia gestión por objetivos y de acuerdo al mandato de sus mandantes, del pueblo que le eligió, y no con consignas o tareas de terceros. El gobierno nacional, que persigue el cumplimiento de sus 3 estrategias, como decía el doctor Echeverría, pero eso tiene que ir combinado con pasos prácticos de apertura, comprensión del otro lado y la negociación para llegar a acuerdos prácticos. Ahora,
¿qué pasa con los alcaldes de las ciudades? En el caso de Quito hemos visto el día de ayer un manifiesto de los exalcaldes, profunda preocupación frente a esta destrucción de la ciudad capital. Falta de liderazgo. ¿Cuál es la lectura que usted tiene, doctor Echeverría? Creo que en el contexto actual de la crisis, el papel de los gobiernos locales es importante. Incluso en la distribución de competencias, el rol que tienen los gobiernos locales es fundamental, dado que ellos tienen que definir la tarifa del transporte público. Esa es una responsabilidad que tienen según el ordenamiento jurídico. Y no pueden renunciar a propósito. No se puede renunciar. Irrenunciable. Exactamente. ¿No? A pesar del estado de excepción. A pesar del estado de excepción. Es una competencia. Pero, ¿qué es lo que nos alerta esto? Nos alerta que la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales es una relación todavía no suficientemente articulada y sólida. Creo que uno de los, podríamos decir, errores en el manejo del proceso de ajuste en el cual se encuentra la economía del país ha estado en no involucrar adecuadamente a los distintos actores responsables en encontrar las salidas a la problemática. Porque de hecho que la reducción de aranceles, la eliminación de los subsidios va a requerir de un ajuste en materia de las tarifas del transporte. Y si son los actores que van a instrumentar esa política, los gobiernos locales, era muy importante que existiera una adecuada interlocución entre el gobierno central y los gobiernos locales para impulsar una estrategia conjunta de adecuada definición de cuáles van a ser esos montos de las nuevas tarifas del transporte. Entonces creo que allí, por un lado, no ha habido una suficiente articulación entre los distintos niveles de gobierno, el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro lado ha habido también un lavarse las manos, diríamos, por parte de la responsabilidad que deben tener los gobiernos locales. En el caso de Guayaquil es muy claro, la alcaldesa Cintia Viteri ha dicho, yo renuncio a una competencia, lo cual contradice mucho toda su trayectoria de haber estado reclamando competencias para la autonomía de Guayaquil. Ahora, cuando le toca enfrentar realmente la utilización de esas competencias, no quiere hacerlo por un análisis de costo político. Por un análisis de costo político. Increíble. Entonces, y en el otro caso, en el caso de la alcaldía de Guayaquil, el alcalde Yunda lo que ha hecho es... De Quito. Perdón, el alcalde de Quito, el alcalde Yunda lo que ha hecho es mirar para otro lado. Esto es, no ha querido involucrarse en el conflicto, le ha dejado a la ciudad desprovista de un liderazgo importante, porque la capitalidad de Quito, que es otro gran tema que se está discutiendo este momento en el cual el presidente Moreno ha decidido trasladar la sede de gobierno a Guayaquil, la capitalidad de Quito está desprovista de un liderazgo consistente y fuerte. Entonces, los exalcaldes en alguna medida están reclamando la necesidad de un liderazgo desde la alcaldía que convoque a los actores e impida que la ciudad haya tenido que enfrentar este asalto de destrucción de su patrimonio, este asalto de destrucción de sus condiciones de vida en estos días. Entonces creo que allí hay toda una línea de acción política que estaría por redefinirse y por aclararse. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, gracias al doctor Julio Echeverría y al doctor Enrique Galarza por habernos acompañado esta mañana. 7:42, un paréntesis y retornamos con el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés